Shalom a todos mis hermanos, está en la Parashá Vayetze. Continuamos en el libro de Bereshit, en el capítulo 28, verso 10 al 32, verso 2, Vayetze. Estábamos viendo en Parashá anteriores que en Abraham veíamos el llamado que el Eterno le hizo, la justificación, el padre de la fe. Vimos muchas cosas de Abraham que tienen la tipología del espíritu en nuestra vida, y en Isaac también encontramos a una persona que siempre disfrutaba de todo. Él disfrutó de todo lo que heredó de su papá, que tiene la simbología del alma, y comenzamos a estudiar acerca del tema de Jacob, que tiene la simbología de nuestro cuerpo espiritual. Si vemos en Isaac no vemos la característica de él. No era de estar trabajando, estar haciendo, sino de estar disfrutando. Y él no quería, vemos aquí como él no quería hacer mucho, tanto que cuando viene la bendición, cuando él manda a Esab que vaya de cacería y traiga algo para comer para que lo pueda bendecir, vemos que Isaac estaba más interesado en comer que realmente en discernir a quién iba a bendecir, porque vemos que viene Jacob y él dice, Isaac dice, es la voz de Jacob, mas el olor es el de Esab. Sin embargo, algo tan delicado que era la bendición que se iba a dar en ese momento, él no discernió al fondo, no profundizó en el asunto de lo que estaba por suceder, ya que era algo muy importante. O sea, si en mi caso fuera que yo tuviera que bendecir a mi hijo primogénito y mi segundo hijo, el Eterno no lo permita, mi segundo hijo me tratara de engañar, pero yo escuchara que es la voz de mi otro hijo y no la voz de mi hijo mayor, yo pararía y diría: un momentico, espere, porque aunque soy ciego, escucho bien todavía. Es la voz de Jacob, más no es la voz de Esab. El olor puede ser el de Esab, pero no es la voz. Sin embargo, vemos cómo Isaac dio la bendición sin confirmar realmente qué era lo que estaba sucediendo, si de pronto podía errar en la bendición. Con esto queremos ver que a Isaac no le gustaba ejercer su discernimiento. Él no era, digamos que él no era perezoso para comer, pero sí era perezoso para discernir. Es una de las características que tenemos en nuestra alma, ¿no? Entonces vamos acerca del asunto con Jacob. En Jacob pues no vemos el llamado que el Eterno le hizo como le sucedió a Abraham, y tampoco vemos el disfrute. En Jacob no encontramos ningún disfrute como sucedía en Isaac. Por el contrario, lo que les pasó a Jacob, lo que les sucedió a Jacob, es que el Eterno lo estuvo quebrantando todo el tiempo. Todo el tiempo estuvo Jacob en quebrantamiento, todo el tiempo estuvo en un proceso de rompimiento. Incluso mientras Jacob estaba en el vientre de Ribca, ya veía que había una lucha, una guerra entre ellos allí. Al momento de nacer hubo la lucha de Jacob por salir primero. Salió así el carcañal de Jacob, de Esab. Y vemos que todo el proceso que lleva Jacob durante todos estos estudios, como vimos la semana pasada, es el de siempre ser quebrantado. El Eterno siempre le estuvo quitando algo a Jacob, siempre lo estuvo menguando. Y esto tiene la característica con nosotros, con nuestra forma de ser, nuestra condición. Vemos que la palabra Jacob viene de Jacob, que significa el que toma por el talón, y también significa suplantador. Entonces podríamos pensar que el Eterno tomó a este suplantador para transformarlo en un príncipe. Diríamos que ustedes, como en las películas de dibujos animados, el sapo se convierte en príncipe. Vemos aquí cómo el Eterno quería formar a un príncipe, cómo el Eterno quería
ver a ese Jacob convertido en un Israel, príncipe con el Eterno, el que pelea al lado de Elohim y vence, el padre de todas las generaciones de las 12 tribus de Israel, un hombre que llegó a Egipto y bendijo a Faraón, que bendijo a su familia, que murió en pleno gozo y disfrute, un hombre completamente transformado, un hombre que dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel. Y es lo que sucede con nuestra vida, o sea, esto tiene relación con nuestra vida. Para el Eterno no era, digamos que para el Eterno, para el Eterno no hay nada imposible, pero sí el Eterno iba a llevar un proceso que duraría toda la vida de Jacob hasta convertirse en Israel. Toda la vida duraría este proceso, no era de un día para otro, era toda una vida. Y vemos que esta biografía tiene relación con nosotros. Aquí en este proceso vemos que está Ribka, está Isaac, está Esab, está Jacob, y todos tienen, aunque Esab era hermano gemelo de Isaac, Esab e Isaac eran gemelos, eran diferentes. El uno era muy fuerte, tosco, agresivo, dado a la cacería. El otro era reposado, quieto, bajo las faldas de su mamá. No se le ve que él fuera un hombre tosco, sino, lo que sí era un hombre inteligente. Jacob era muy inteligente, tenía esa característica. Pero vemos que tanto Isaac como Ribka y como Esab fueron personas que el Eterno utilizó para procesarlo, para darle el primer proceso que tendría que suceder allí, para que él tuviera que hacer todo el recorrido conforme el Eterno había declarado. En el capítulo 28, verso 15 dice: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta es una mayor bendición que la que recibió Abraham o la que recibió Isaac. Aquí dice que el Eterno no lo va a dejar, y yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Yo voy al tema que Jacob es una tipología también de nosotros, como hemos venido estudiando. Así que si el Eterno te escogió, si el Eterno te llamó, si el Eterno te está procesando, como sucedió con Jacob, el Eterno te está diciendo lo mismo: y no te dejaré. Dice: he aquí yo estoy contigo. El Eterno dice eso: he aquí yo estoy contigo. Y si vemos el proceso que hemos llevado desde el momento en que comenzamos a andar en el camino del Eterno, ha sido eso. El Eterno siempre ha estado con nosotros. Tengan la plena seguridad que el Eterno ha estado con nosotros. O sea, para shows anteriores hablamos de que si un día podíamos estar cansados y decirnos: vamos de aquí, Señor, no quiero nada más contigo. Y el Eterno diría: vaya, de una vueltica y aquí lo espero. Es prácticamente la misma frase, con distintas palabras. Y aquí yo estoy contigo. El Eterno siempre va a estar con nosotros desde el momento. Dicen la palabra que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces desde ahí ya estábamos escogidos, desde ahí ya habíamos sido llamados, desde ahí el Eterno estaba con nosotros. Dice: y te guardaré por donde quiera que fueres. O sea, el Eterno tiene su mano sobre nosotros. Él nos está guardando, Él nos está protegiendo, Él nos está resguardando del enemigo, de todas las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor, porque Él lo ha prometido. Dice: y volveré a traerte a esta tierra, y volveremos a regresar nuevamente al paraíso, porque ese es el propósito: donde estábamos regresaremos nuevamente, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque no te dejaré, no nos va a soltar hasta que el Eterno haya hecho lo que nos ha dicho. Es una palabra que el Eterno le dio a Jacob y que el Eterno nos está dando a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso el proceso que estamos llevando. Por eso vemos a Ribka, a Isaac y a Esab, tres personas que fueron las que iniciaron el proceso de Jacob. Desde el vientre el Señor utilizó a Esab. Después de que nace Jacob,
el Eterno utiliza a Rivka, que tenía como la misma naturaleza. Jacob tenía la misma naturaleza, la mamá era engañadora porque ella era manipuladora. Estamos hablando de características que están en la palabra, de personas que fueron claves en la palabra, que fueron personas consagradas en la palabra, pero que tenían sus defectos. O sea, la palabra no oculta nada. La palabra nos está hablando del proceso que nosotros llevamos y no oculta nada. Rivka era manipuladora, lo mismo que Jacob era manipulador, era usurpador. Isaac era un hombre que le gustaba más la comida que el discernimiento. Esab era tosco, era burdo, era agresivo, era cazador. Pero eran instrumentos que el Eterno utiliza para procesarnos a nosotros. Instrumentos que el Eterno utiliza. Entonces encontramos en nuestro entorno personas así, colocadas con un único propósito. El propósito de procesar nuestra vida personal. Ese es el propósito que el Eterno tiene para con cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo el proceso que el Señor llevó a través de todos ellos a iniciar para que Jacob saliera de su casa. Y está este pasaje que leímos ahorita, y está otro pasaje en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 4 verso 22, que dice algo interesante también. Dice: y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. El Eterno quiere hacer algo con nosotros. Somos sus primogénitos. Israel es el primogénito, nosotros somos Israel. Entonces vamos a ver cómo este proceso que lleva Jacob en todo esto nos hace ver que cada uno de nosotros necesitamos pasar por este proceso, que cada uno fue utilizado con el propósito de transformar la vida de Jacob. Y no solo ellos, encontramos después a Labán, encontramos más después a las esposas que tenía Rivka y Lea, las concubinas, encontramos después cuando no podían tener hijos, bueno, después ya cuando tuvieron los hijos, el problema después con los hijos, el problema con las concubinas, el problema cuando ella tuvo que salir de la casa de Labán. Labán lo engañó, le cambió, después de 20 años de servicio, Labán le cambió muchas veces el salario durante los 20 años que duró sirviéndole. Después de eso, sale allí de la casa de Labán huyendo, Labán lo alcanza, Raquel esconde los terafines, los dioses que tenía Labán. Jacob profiere una maldición a si la persona que los tuviera, el que los tenga, que muera, y encontramos la respuesta más adelante cuando Raquel muere por causa de la palabra que profirió Jacob. Entonces siempre ha habido personas en la vida de Jacob, y encontramos en todo el proceso el varón que peleó con él. Jacob va allí a Siquem, allí Dina es violada, los hijos Simón y Leví hacen un acto muy cruel al matar a toda esta gente. Jacob tiene que salir de allí huyendo. Más adelante en el Vado de Yabok, más adelante muere la nana, más adelante bueno, vemos que siempre estuvo el Eterno procesando la vida de Jacob, y siempre fueron personas que fueron en un momento clave para poder transformar la vida de Jacob. Entonces vemos cómo el Eterno tuvo que transformar la vida de Jacob, y así de la misma manera Él quiere hacer con nosotros lo mismo. Pero ¿qué tiene que encontrar el Eterno en nosotros? O sea, si nosotros somos personas buenas, muy agraciadas, muy educadas, muy perfectas, no pecadoras, digámoslo así, en el sentido de ser personas que dicen tener la perfección, pues esas personas no le sirven al Eterno. El Eterno no puede hacer nada con ellas, porque no necesitan que se le haga nada. Son como el cuadro perfecto, ¿no? Sin embargo, el Eterno sí quiere encontrar personas como Jacob, suplantadoras. Y miramos que los que estamos en el camino del Eterno tenemos
ciertos atributos, digámoslo así, como los que tuvo Jacob, como Esab, como Ribka, como Isaac, son características como Labán. Cada uno de nosotros tiene algo de eso, por no decir que tenemos de todo ellos, todo el proceso son personas que el Eterno colocó y también son cosas que nosotros llevamos internamente en nuestra forma de ser, o personas que el Eterno coloca para procesarnos. Coloca los vecinos, o coloca los amigos, o el compañero de trabajo, o coloca nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. El Eterno, las personas que han pasado por nuestra vida, inclusive personas que han tenido otro matrimonio, un segundo matrimonio o tercer matrimonio. Muchos dicen, mi primer matrimonio era bueno, pero bueno, el que ahora tengo no fue como el primero. Otras es todo lo contrario. El primer matrimonio fue un fracaso. Ahora el matrimonio que tienen después de conocer las cosas del Señor es un matrimonio que, bueno, ahí va caminando, tiene sus contratiempos, pero ahí va. Entonces vemos cómo cada persona el Eterno ha suplantado, cada persona el Eterno ha colocado para podernos procesar. Y cada uno de nosotros tiene algo de ellos. Tenemos algo de cada uno de ellos. Tenemos también algo nosotros, y el Eterno nos coloca también para procesar a muchos hermanos también que necesitan ser procesados. Entonces, si una persona tiene unas características de no necesitar del Eterno, de ser perfecta, hay gente que dice, yo no tengo ningún problema, yo no le hago mal a nadie, yo al contrario, yo hago, yo doy, yo ayudo. Así que esas son personas que no le sirven al Eterno, o sea, no tienen necesidad del Eterno. El Eterno no les va a tocar porque no tienen necesidad del Eterno. Pero cuando tú vas con un corazón contrito y humillado, y delante del Eterno dices tu condición, muestras tu condición, muestras tu debilidad delante de Él, tu incapacidad para poder hacer algo, tu anhelo de poder agradarle a Él, pero reconoces que en la carne no lo puedes hacer, que necesitas ser transformado, es cuando realmente el Eterno viene a traer de su amor, de su gracia, de su gesed, de su misericordia, y Él comienza a trabajar en tu vida para ser transformado. De lo contrario, como dijo Yeshua al Nicodemo, lo que nació de la carne, carne es. Lo que tenemos de la carne no le sirve. Lo que tenemos del Espíritu es lo que sirve, y lo único que tenemos del Espíritu es a Yeshua, en la manera que le vamos dando espacio a Él. Entonces vemos aquí que Jacob nace en el segundo lugar. Jacob nace en el segundo lugar, pero él quería ser el primero. Y en realidad él es el primogénito. Israel es el primogénito. Jacob, Israel es el primogénito. La palabra, lo que acabamos de leer allí en Shemot, Israel es mi primogénito. Él es lo que el Eterno había visto. Puede que Esab nació primero, que es la simbología de la carne, como sucede con nuestra vida. Nacimos primero el hombre carnal, después viene el hombre espiritual como segundo, pero ese segundo es primogénito. Entonces, en el ámbito espiritual, ¿no? Vemos entonces cómo el Eterno, en ese proceso que nos lleva, utiliza a muchas personas, y Él no va a dejarnos hasta que haya hecho lo que ha dicho que hará con nosotros. Así que si el Eterno te dijo, y tú tienes un llamado, y tú tienes un propósito en la obra del Eterno, Él lo va a hacer. Por eso tenemos que llevar muchos procesos. Yo puedo hablar de procesos, de cómo ese Jacob que hay aquí ha sido procesado. Voy camino a llamarme Israel, ahí voy pero el proceso ha sido un proceso que para muchos dirían, bueno, pues no ha sido tan difícil, pero se colocaran en mis zapatos dirían, qué difícil ha sido. Pero sin embargo el Eterno nos ha sostenido, nos seguirá sosteniendo, y confiamos que hay un propósito grande en nosotros, y por eso ha sido el proceso tan bonito de parte del Eterno. El Eterno nos ha sostenido, como dice aquí la palabra, no nos ha dejado hasta que haya hecho lo que ha hecho para nosotros. Así que aquí estoy, Señor, lo que sea tu perfecta voluntad, aquí estoy. En el proceso que necesitas ser procesado, aquí estoy. Él colocará personas que nos ayuden al proceso, colocará personas que nos apoyen, colocará personas que nos sustenten, colocará. El Eterno siempre ha estado ahí. Dice que Él estaba con nosotros, como dice acá, yo estoy contigo.
Él va a estar con nosotros, a pesar de la tribulación, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que cada uno pueda tener. Hay unos que tienen pruebas más difíciles, otros que tienen más suaves, pero la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que no permite la prueba más allá de lo que la podemos soportar. Entonces, Él es el que tiene cuidado de nosotros. Él nos ha llamado con ese propósito, y aquí encontramos en Jacob precisamente este ejemplo, esta tipología de cómo el Eterno llevó a Jacob hasta convertirlo en un príncipe con el Eterno, príncipe con Elohim. Entonces vemos este cuadro tan importante de los padres y el hermano de Jacob. Él no lo escogió, simplemente el Eterno ya había propuesto, ya había desde antes de la fundación del mundo, ya había mirado el propósito. Tú no estabas buscando al Eterno cuando el Eterno te buscó, te halló. La palabra dice que no fue que nosotros lo buscamos a Él, fue que Él nos eligió a nosotros. Y con un propósito de que llevemos fruto, y vuestro fruto es abundante, dice la palabra. Así que el Eterno te escogió, te colocó en medio de tus papás, en medio de tus hermanos, en medio de tus suegros, de tus cuñados, de tus amigos, de tus compañeros, de los que ya han sido casados, de tu ex esposa o tu ex esposo. Siempre fue con un propósito. O sea, siempre el Eterno tuvo cuidado de tu vida, y todo lo que ha sucedido ha sido con la mano de Él, precisamente para, dice la palabra, que el padre que ama a su hijo lo reprende. Si no nos seríamos hijos, si nos seríamos bastardos. Entonces, ese ha sido el propósito del Eterno. Desde el principio de la vida de Jacob, él fue vencido, y fue el comienzo de su transformación. Exactamente es lo que sucede con nosotros. Desde el principio de nuestra vida, el Eterno nos llamó y nos venció, y de ahí en adelante hemos estado en esa lucha con Él, y Él haciendo la transformación en nosotros. Vemos cómo cada persona que el Eterno coloca era con un propósito, el de quebrantamiento que teníamos que recibir, la disciplina para nosotros, y el Señor sabe que es necesario todo esto, y es a su tiempo. En cada tiempo el Eterno tiene marcados los momentos donde nos tiene que procesar. Por eso debemos darle gracias al Eterno por su mano soberana que ha estado sobre nosotros, azotándonos. Pero es necesario, porque si somos hijos necesitamos ser procesados. No podremos decir sino: Señor, no soy más que un Jacob, aquí estoy, bendito Señor, que tu mano haga lo que tiene que hacer conmigo, porque es necesario. Entonces vemos que todo el proceso que vivió Jacob, no solo en la casa de sus padres, sino que él fue obligado a ir a la casa de Labán. Él no quería ir, él quería estar con su mamá, pero era necesario que saliera. Todo fue por la mano poderosa del Eterno. Era necesario que sucediera lo que sucedió para que Jacob tuviera que salir a la casa de Labán y allí encontrar el proceso en el cual debía continuar. Fueron marcados los tiempos. Cuando ya nace Yosef, que es el 11º hijo, el Eterno le dice a Jacob: es tiempo de que salgas de allí. Por eso él habla con Labán y le dice a Labán: necesito que me dé lo que me corresponde, porque voy a irme. Labán no lo quería soltar, pero era el tiempo de salir. Todo está marcado en los tiempos del Eterno. No hay ninguna cosa que se pase, ni más, ni antes ni después. Todo tiene un proceso exacto en los tiempos, como son las fiestas hebreas que tienen sus tiempos. Entonces vemos que cada día el Eterno tiene que quebrantarnos, porque es necesario para que podamos cumplir el propósito de la elección con que Él nos ha dado. Él nos eligió precisamente para que lo representáramos como sacerdotes, lo expresáramos como reyes y gobernáramos como reyes, como la tribu de Judá, y como Yosef, ¿no? Yosef es una parte importante que lo veremos más adelante en las bendiciones que recibió. Muchos de nosotros despreciamos esta bendición, este llamamiento que el Eterno nos hace, y nos dedicamos a vivir a anhelar las cosas del mundo. Muchos creyentes hoy en día todavía nos gustan las cosas del mundo, todavía nos agradan las cosas del mundo,
todavía seríamos de pronto capaces de vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. No crea. Todavía lo podríamos hacer. Por eso la palabra dice que está firme, mire que no caiga. Porque podemos decir que somos muy espirituales, pero en un momento dado donde más tenemos que tener cuidado es cuando estamos, entre más vayamos creciendo espiritualmente, más debemos tener cuidado de no caer, porque entre más arriba, más duro es el golpe, ¿no? Dicen por ahí. Entonces debemos tener mucho cuidado. La palabra dice que si el impío viviere toda la vida su impiedad y a último momento se arrepiente, se salva. Pero que si el justo viviere toda la vida su justicia y a último momento peca, se condena. Entonces cuando más estamos arriba en lo alto, en el crecimiento espiritual, cuando más debemos de tener cuidado. Debemos de vestirnos con un manto no lujoso, digámoslo así, el de autoridad que tenemos, sino que nuestro manto debe ser un manto de humildad. De pronto que no sea muy visible, no sea muy llamativo. Recuerden que Yeshua, cuando habla sobre Yohanan el inmersor o Juan el Bautista, dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre vestido con ropas elegantes? ¿Sí? Entonces él venía hablando de eso, o sea, la condición de una persona que tiene un crecimiento espiritual es que debe vestirse con humildad, debe vivir, o sea, su vestimenta espiritual debe ser una vestimenta de humildad. Una persona que es altiva y arrogante, cuando está hablando de las cosas del Eterno, o está compartiendo o hablando con alguien, es una persona que no tiene humildad, y si no tiene humildad, porque no tiene crecimiento espiritual. Así de sencillo es, porque el crecimiento espiritual nos lleva a ser personas humildes. Y debemos vestir ese ropaje de humildad, que lo que tenga valor sea lo interno, no lo externo. Por eso a veces usamos ropas muy llamativas y la gente se para a vernos y dice: uy, un judío, y como que paramos el tráfico, como las mujeres, como las reinas de belleza, paramos el tráfico y resulta que es externo, no hay nada interno. Precisamente Yeshua nos da ejemplo de su vida, de su condición, de cuando lavó los pies a sus discípulos. Él venía mostrando eso, dándonos ejemplo de humildad. Entonces debemos precisamente ser procesados para que en ese crecimiento espiritual podamos manifestar la gloria del Eterno y ser personas que lo podemos expresar y lo podemos representar. Entonces vemos cómo el proceso que llevamos es el proceso de Jacob en nuestra vida. Necesitamos ser transformados. Por eso cuando Jacob viene de la casa de su padre y llega allí a Betel, encontramos que hay una parte importante, un punto crucial, y es el sueño que tuvo allí Jacob en Betel. Todos nosotros conocemos la historia del sueño de Jacob, pero pienso que no conocemos el verdadero significado. Podemos conocer acerca del tema, pero no el significado verdadero. Pues deberíamos de mirar por qué razón Jacob lo tuvo y cuándo fue. ¿Por qué no tuvo ese sueño cuando estaba en la casa de sus padres? ¿Por qué no tuvo sueño en ningún otro momento, sino que fue allí, en aquel lugar, en Betel? Él mismo coloca el nombre de Betel. Él tuvo temor allí porque la presencia del Eterno estaba. Él tuvo la visión, el sueño donde había una escalera. La escalera no descendió del cielo, sino que la escalera ya estaba allí. Y los ángeles subían y bajaban por ella. Vemos que en ese sueño Jacob pudo entender muchas cosas. Y vamos a mirar cómo también ese significado del sueño tiene que ver algo para con nosotros. Cómo venía Jacob caminando después de salir de la casa de sus padres, venía vagando por el desierto. Aunque él tenía una buena familia, inclusive cuando él unge la piedra con aceite, ese aceite en aquel tiempo era un aceite, el aceite significaba riqueza, porque era un buen negocio el aceite. Hoy en día el aceite de oliva es un aceite que es costoso, más costoso que todos los demás, pero este aceite indicaba que tenía riqueza, que tenía
cierto estatus económico. Y lo mismo habla espiritualmente. Si nosotros tenemos ese aceite espiritual, esa unción, el ruach que nosotros de una manera abundante, no somos personas pobres, somos personas ricas espiritualmente. Entonces vemos allí como Jacob pasa por este proceso en el sueño, y vemos como el proceso que lleva de tener una habilidad natural a llevar a convertirse en tener una habilidad espiritual. Por eso el Eterno pensaba darle esta primogenitura a Jacob, y lo lleva allí a Betel para que él tenga el sueño y el Eterno le hable y puedan iniciar un proceso en el cual Jacob, aunque sigue hablando de lo carnal, de lo material, dice: si en la tierra que yo fueres y tú me bendijeres y me diré pan para comer y vestido para vestir, está hablando de cosas materiales. Él estaba preocupado por lo material, y eso es lo que nos sucede a nosotros. Nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual. Y la palabra del Eterno dice que Él es el dueño del oro y de la plata, pero que lo busquemos a Él primero. Dice: buscar primero el reino de Yahweh y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros estamos siempre buscando las añadiduras, como nos sucedía allí con nuestro padre Jacob. Entonces vemos cómo después de que él tiene el sueño allí en Betel, el Eterno le promete que lo va a retornar nuevamente, pero solo hasta que el Eterno haya todo lo que ha tenido que hacer. Y podemos mirar en nuestras experiencias cómo hemos venido sufriendo toda esta clase de procesos y circunstancias en las cuales el Eterno tiene que moldear en nosotros para que podamos ser ese Israel espiritual. Dice la palabra: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Allí vemos como Jacob no tenía dónde morar, no tenía ninguna morada, no tenía dónde reclinar su cabeza. Encontró una piedra, la coloca allí, aunque la piedra tiene una simbología especial, reposa sobre esa piedra. Esa piedra se dice que es la piedra que fue colocada, la primera piedra de la construcción del templo, porque allí en la casa de Elohim estaba ubicado el templo que fue destruido. Comenzó el despoje, comenzó el Eterno a despojarlo de muchas cosas, pero allí encontró una piedra y encontró un lugar especial donde tendría un encuentro personal a través de un sueño personal con el Eterno. El Eterno le hablaría, le diría qué era lo que tenía que hacer, y allí hizo él un voto, y allí el Eterno de allí pasa a la casa de Labán, y pues comienza otro proceso. Entonces nosotros miramos cómo nosotros también el Eterno nos ha llevado de un proceso a otro proceso, a otro proceso, y como decíamos, no va a terminar hasta que haya hecho lo que Él ha propuesto en cada uno de nosotros. Así que si nosotros deseamos realmente tener un propósito dentro del reino de los cielos, necesitamos pasar por estos procesos, no solo con nuestra familia, no solo con nuestros amigos, con los vecinos, sino con todo el mundo. Cuando conducimos encontramos personas que son colocadas allí con un propósito. Cuando en nuestro trabajo, en nuestra labor, encontramos personas que son difíciles, son como personas que vienen para pulirnos, en nuestra familia, en muchos aspectos, en muchos sitios, donde quiera que vayamos, siempre hay personas que el Eterno coloca para pulirnos a nosotros lo que tiene que pulirnos. Entonces Pedro dice: alegraos en vuestra tribulación. Cuando más encontramos el disfrute del Eterno es cuando estamos en momentos difíciles. Cuando estamos en momentos donde hay abundancia de todo, no podemos disfrutar ese encuentro con el Eterno. Solo allí, cuando pasamos momentos difíciles, que podemos encontrarlo. Entonces vemos cómo esta visión que allí encuentra Jacob, y después baja a la casa de Labán, y allí comienza un nuevo proceso. Y el nuevo proceso
es que encuentra una esposa, otra esposa, dos concubinas, y vienen los hijos, y viene el proceso de cuidar las ovejas de Labán, y viene el proceso de él como engañador quiso engañar a Labán, Labán también lo engañó, le cambió, o sea, allí encontré una persona como de la misma naturaleza de él en esa parte, donde es procesado. Entendíamos entonces que cada cosa que ha acontecido en el tiempo, a nuestra vida también ha venido en el tiempo preciso, como el Eterno ha tenido para nosotros ese procesamiento. Algo interesante que necesitamos ver, es cómo esa escalera que vio Jacob es el Mashiach. Cómo este proceso en el cual Jacob llegó allí, estaba todo preparado por el Eterno. El Eterno lo guió a llegar allí, a estar allí en este lugar, a tener la visión. Y cómo esta visión de la escalera nos habla del Mashiach, cómo ya estaba todo predispuesto para que todo sucediera. Cómo allí de la misma manera allí en el Brit Hadashah, en Juan 1:51, Yeshua dijo a Natanael: de cierto digo, veréis al cielo abierto y a los ángeles de Elohim subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Entonces vemos cómo el Mashiach es quien trae los cielos a la tierra. Por eso la escalera estaba allí y los ángeles subían y bajaban con el propósito precisamente de poder conectar al cielo con la tierra. Y como el Mashiach tiene la simbología de esta escalera. ¿Cómo podemos entender que esta escalera estaba allí ubicada en aquel lugar? Ya estaba allá cuando ya llegó. No dice que la escalera bajó, sino que la escalera estaba allí. Como el Mashiach, cuando recibimos al Señor creíamos que Yeshua estaba en el cielo, pero si miramos claramente, cuando tenemos ese llamamiento, el Mashiach no estaba allá, no estaba solo arriba, sino que también estaba abajo, estaba al frente tuyo, estaba precisamente, como hablábamos, no fue que vosotros me buscasteis a mí, fue que yo os elegí a vosotros. Ese era el momento de la elección con cada uno de nosotros. Es la manera como hemos experimentado ese encuentro inicial con Él, y como ese Mashiach que trae los cielos a la tierra vino a nosotros precisamente a traer el reino de los cielos a cada uno de nosotros. Y como de la misma manera Él está ahora aquí mismo con nosotros. Por eso dice: yo voy a estar contigo, dice lo que estamos leyendo, yo estoy contigo. El Mashiach está aquí con nosotros, no solo está a la diestra del Padre, sino que también está con nosotros a través del Ruach HaKodesh, precisamente haciendo todo lo que tiene que hacer, y nos está guardando por donde quiera que vayamos, y nos volverá a traer nuevamente a casa, nos volverá ya nuevamente a casa. El retorno es volver a casa. Por eso cuando nosotros morimos, dice el Eterno: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, y no soy un Elohim de muertos, sino de vivos. El propósito es que nosotros volvamos nuevamente a casa, regresemos nuevamente a casa, después de que dormimos, después de que abandonamos este cuerpo de aquí terrenal, vamos nuevamente a casa, volvemos nuevamente a casa, pero es en el momento en que el Eterno haya hecho lo que Él se ha propuesto en hacer con cada uno de nosotros. Por eso es importante que entendamos que todo el proceso que vivió Jacob, todo el sueño que tuvo él allí en Betel, lo que hubo el Eterno dijo que haría con él, y en la forma como él retornó, como Jacob retorna ya en la manera como se convierte en Israel después de tanto proceso, es para que él disfrute, no solo que disfrute, no solo que sea un hombre reposado, sino que es un hombre que disfruta, que pueda bendecir. Él duró 17 años en Gosén, disfrutando con su familia, y partió y fue enterrado en la cueva de Macpela, esperando la resurrección de todos los muertos, como está predicho, cuando suene el final shofar, el sonido del shofar en Yom Teruah,
y dice que los muertos resucitarán primero. Y allí van a salir Abraham, Isaac y Jacob, y José también resucitará, y todos aquellos que han muerto en el Mashiach también resucitarán, y los que hayamos quedado, como dice la palabra, también seremos cambiados de un momento a otro y volaremos para estar en la presencia de Él en las bodas del Cordero. Entonces cuando pasemos por ese proceso, este proceso nos llevará a convertirnos realmente en Israel, a cumplir el propósito de nuestra vida. Por eso entienda que lo que el Eterno ha iniciado con nosotros, lo que el Eterno ha hecho con nosotros, como lo ha prometido, he aquí yo estoy contigo, Él estará con nosotros y te guardará por donde quiera que fueres. Él estará con nosotros y nos va a guardar de todo mal y peligro, de todo accidente, de toda cosa. Lo que nos sucederá será porque es su voluntad, porque es su propósito para con todos nosotros. Y volverá nuevamente a traernos a casa como lo ha prometido Él. Porque dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que no te va a dejar hasta que no haya hecho lo que está propuesto en tu vida y en mi vida y en la de todos nosotros. Lo único que podemos hacer es decir, darle gracias al Eterno, bendito Señor. Te damos las gracias porque en tu infinita misericordia colocaste tus ojos en nosotros y nos pasaste por este proceso precisamente para que pudiésemos retornar a casa. Esta es la forma como el Eterno nos procesa, así que los animo a que continuemos, nos fortalezcamos en Él, entendamos que hay un propósito grande con nuestra vida, que no importa los desiertos que haya que pasar, Él va a estar con nosotros, que no importa las dificultades que tengamos que pasar, Él va a estar con nosotros, Él va a colocar personas que nos ayuden, que nos soporten, que nos sostengan, que nos den la mano, que nos ayuden a pasar los momentos difíciles. Él va a colocar ángeles que estén ahí al lado nuestro, porque vemos aquí que en la escalera subían ángeles, que había ángeles que subían y bajaban, y el Eterno lo que ha dicho, lo que ha prometido, Él lo va a cumplir en nuestra vida. Entonces espero que se anime, hermano, a pesar de las dificultades, las pruebas, se anime, porque sabemos que nos esperan grandes cosas en los últimos tiempos en los que ya estamos comenzando. Chao, shalom para todos, les espero la próxima semana. ולפני השם ישפוך סליחו, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך סליחו.